¿Qué tal? Buen día. Hoy es domingo 17 de mayo y en esta mañana quería compartir con ustedes una breve meditación. Pero antes les quiero contar una historia que es verídica y es que se cuenta que un escultor que empezó a trabajar en una hermosa piedra de mármol, pero que la estropeó por su ineficacia, desalentado, la abandonó en el fondo de su patio. El bloque de mármol quedó tirado, comenzó a crecer pasto por alrededor de él y estaba un poco cubierto. Cuando Miguel Ángel se enteró de que había en la casa de un escultor un pedazo de mármol tirado en su patio, lo vio y lo adquirió. Y entonces vio en ese trozo de mármol abandonado una figura y talló lo que nosotros conocemos como el David, famoso de Miguel Ángel, con el brazo extendido, con la honda, disparándole a Goliat. La realidad es que ese trozo de mármol terminó siendo una obra de arte conocida mundialmente. Y esa estatua del David marca lo importante que es la capacidad del artista para moldear el trozo de material como el mármol. Me gustaría, pensando en las vidas nuestras, compartir con ustedes un texto conocido del Evangelio de Juan, capítulo 3. Voy a dar lectura a los versículos 1 al 16. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame compartir en esta mañana 4 pensamientos, o algunos pensamientos, mejor dicho, sobre este encuentro de Jesús con Nicodemo. En primer lugar, Jesús habla de una relación y no de una religión. Observemos el versículo 3. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Tiene que ver no solo con el reconocer a Jesús como nuestro Salvador, sino que tiene que ver con lo que nosotros somos como personas. Es decir,
Jesús le está planteando a Nicodemo una relación y no una religión. Notemos que no le pregunta si conoce la ley de Moisés, cuántos mandamientos tiene o cómo se interpreta la ley, sino le dice directamente, sin que Nicodemo le pregunte nada, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero hacer una aclaración, porque tal vez leas en algún comentario o en algún texto que Nicodemo fue de noche porque tenía miedo de ser visto de los judíos. No es cierto. Nicodemo fue de noche porque como Jesús estaba ocupado todo el día, probablemente era más fácil que a la noche tuviera un momento más libre como para conversar sobre su inquietud más tranquilo. Por eso dice que fue de noche. Ahora, continuando con lo que te estaba diciendo, Nicodemo pensaba que la relación con Dios venía a partir de ciertos ritos y de ciertos cumplimientos de la ley. Sin embargo, Jesús plantea una relación íntima, personal. Jesús no habla de una práctica de religión, sino de una relación. Destruye la estructura mental religiosa de Nicodemo con la pregunta que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Le dice a Nicodemo que tiene que abandonar ese pensamiento que él tiene acerca de la religiosidad y que tiene que cambiar y nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Dice en el versículo 5, de cierto que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está refiriéndose Jesús con Nicodemo? Está hablando del agua por el bautismo y está hablando del espíritu por el nacimiento de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso Nicodemo va con su mente a lo humano y Jesús le dice, lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver con lo humano, tiene que ver con algo que se comprende espiritualmente. Fíjense que dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, no tiene nada que ver lo humano con lo divino. Lo humano está relacionado con lo divino a través de la razón y el conocimiento y a través de la fe. Pero lo que Jesús le plantea a Nicodemo es algo espiritual, es algo que tiene que ver con que viene de lo alto, viene de Dios. La segunda observación que yo encuentro es que Jesús habla de un compromiso y una transformación. Por eso el versículo 6 habla de esta manera. Dice que lo que es nacido de lo humano, humano es. Y entonces lo que plantea básicamente Jesús, y se lo plantea a Nicodemo, y creo que el texto está escrito para plantearnos a nosotros, es que nosotros los hijos de Dios debemos tener la mente de Cristo, es decir, nuestra naturaleza humana tiene que dejar de lado, no tiene que ser dejada de lado, pero sí lo que tiene que dejar de lado es nuestra mente, nuestra manera de pensar, no como el mundo piensa o como aquellos que no creen piensan, sino como personas transformadas por medio del Espíritu Santo. Nosotros los hijos de Dios debemos tener la mente de Cristo. Por eso Jesús lo ilustra con cosas de la naturaleza. Observen lo que dice versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo, así como no podés ver el viento, pero lo escuchás, así como no sabés cuál es su dirección, pero te das cuenta que te golpea en la cara, así es todo aquel que nace del Espíritu, es decir, aquel que a pesar de no entender lo que está ocurriendo, confía en que eso va a ser bueno para su vida. Para entender nuestra convicción
nuestra condición espiritual, Jesús lo ilustra con la idea del viento. Y te quiero comentar también, la palabra traducida en el Nuevo Testamento, espíritu, también es traducido como viento. Por eso espíritu y viento son sinónimos, es decir, la palabra griega significa tanto viento como espíritu. Y la otra cosa que yo encuentro en el texto es que Jesús muestra que la única transformación se produce por medio de Él. Y si no, fijémonos lo que dice. Versículo 11 dice: de cierto os digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús habla en plural, no solo pensando en la deidad, sino utiliza el plural aquí referido a Juan. Cuando Juan el Bautista hablaba de Jesús, decía el que va a venir. Y Jesús reafirma lo que Juan el Bautista decía, por eso dice: nosotros sabemos y hablamos lo que hemos visto y testificamos. Así comienza el Evangelio, Juan diciendo: lo que hemos visto y oído, estos os testificamos, esto damos testimonio. Creo que esto es lo que Jesús le dice a Nicodemo e ilustra. Y nuestra transformación es a través de Jesús. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es interesante y notable que Jesús utiliza el ejemplo de Moisés como levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan el texto que dice que los israelitas habían sido mordidos por serpientes y esas serpientes eran mortales? Pero Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en medio del desierto y todo aquel que mirara a la serpiente iba a ser sano. Por supuesto, en el Antiguo Testamento esta era la idea de lo que iba a venir, la profecía de Jesús en la cruz, pero para ellos era un elemento simbólico de salvación, de sanidad, la serpiente. Para nosotros, en el día de hoy, y a Nicodemo le muestra Jesús, tenía que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso una de las cosas que permite nuestra transformación es no solo creer y confesar que Jesús es el Salvador, sino que debemos cambiar nuestra vida y vivir como hijos de Dios, con una mente renovada, una mente nueva. Por eso que nosotros dejémonos moldear por Jesús a través del Espíritu Santo, como hizo Miguel Ángel con esta piedra que había desechado el artista. Dejemos que el mayor arquitecto, el mayor artista del universo moldee nuestras vidas y que nuestro cambio sea una vida de relación y no una vida de religión. Dios quiere que podamos vivir realidades todos los días, vidas transformadas por medio del Espíritu Santo, y que seamos de bendición a aquellos que quizás, como este trozo de mármol que estaba tirado, podamos ponerlos en las manos de Dios para que haga una obra maravillosa en sus manos. Dios nos bendiga y podamos vivir la vida cristiana no como una religión, sino como una relación. Nos vemos en el próximo video.